¿Alguna vez has visto una fotografía tan llena de vida que se volvía inquietante cuando las personas que aparecían en ella simplemente desaparecían? Una pareja embarazada, un cielo desértico, una tienda de Campana Verde Lima brillando al atardecer, un último mensaje y luego, nada. Durante más de una década, sus seres queridos buscaron respuestas. Pero no fue hasta que un excursionista solitario tropezó con algo medio enterrado en la arena que la verdad empezó a desvelarse hueso a hueso. Antes de sumergirnos en este misterio inquietante, dale a me gusta y suscríbete, porque algunas historias no se desvanecen esperan. Una imagen que congeló el tiempo. Jenna Dinger tenía 7 meses de embarazo. Ella y su esposo Marcus habían planeado una escapada de fin de semana al Parque Nacional Joshua Tree, un último momento de paz antes de la llegada de su bebé. El último mensaje que recibieron de ellos luego vía satélite, un mensaje de texto enviado por Jenna a su hermana Chloe. El desierto es hermoso, te amo. Adjunte una foto. Jenna, radiante con un suéter azul de maternidad, estaba sentada frente a una tienda de Campana Verde Lima. Marcus estaba agachado a su lado, rodeándola suavemente con el brazo, sonriendo de oreja a oreja y con orgullo. Detrás de ellos, su caravana brillaba en la suave penumbra del desierto. Esa noche, Chloe respondió con emojis de corazón y un recordatorio para mantenerse hidratado. Se fue a dormir imaginándolos bajo una cúpula de estrellas. Nunca más se supo de ellos. Silencio en la arena. Chloe le había pedido a Jenna que se comunicara con ella al día siguiente. Solo una llamada rápida al mediodía. Una pequeña preocupación fraternal para una mujer embarazada durmiendo en la naturaleza, incluso con una autocaravana estacionada cerca. Pero el mediodía llegó y pasó. 1, 3 o'clock, 5 o'clock. Sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Y llamó a Jenna, directo al buzón de voz, al de Marcus, igual. La foto en su teléfono ahora se veía diferente. Ya no era alegre, sino inquietante. La tienda parecía solitaria. El desierto detrás de ellos de repente vasto y amenazante. La camioneta, antes símbolo de seguridad, ahora parecía una calle que guardaba secretos. Al anochecer, Chloe ya no podía esperar más. Con dedos temblorosos, llamó a la central de Joshua Tree. Me lo explicó todo. El retraso en el registro, la foto, la furgoneta Ram ProMaster blanca. Un guardabosques tranquilo escuchó atentamente y luego actuó. Cuando el sol desapareció tras las colinas cubiertas de rocas, los guardabosques se adentraron en el desierto que oscurecía el paisaje para buscar a la pareja. Una escena demasiado perfecta. Sabían dónde empezar, una zona remota lejos de los senderos principales, donde Jenna y Marcus habían acampado antes. Después de casi una hora de recorrer sinuosos caminos de tierra, los guardabosques lo encontraron. La furgoneta, perfectamente aparcada, la carpa verde Lima, inmóvil en la brisa. Era la misma esquina de la foto. Nada había cambiado y eso era lo que la hacía aterradora. No hay fuego, no hay movimiento, no hay sonido. Señor Dinger, señor Dinger. Ninguna respuesta, solo viento. Dentro de la tienda, 2 sacos de dormir, perfectamente dispuestos. Dentro de la furgoneta, cerrada con llave. Parecía intacto, casi un montaje. Los guardabosques avisaron por radio. Lo que tenían delante no era un campamento tranquilo, era la escena de un crimen. Al amanecer, una cinta amarilla rodeaba el campamento. La investigación había comenzado oficialmente. Una furgoneta llena de fantasmas. Trajeron a un cerrajero. Nadie quería correr el riesgo de romper ninguna evidencia potencial. Cuando finalmente la puerta se abrió, la camioneta reveló sus secretos. Todo estaba limpio, organizado. Una bolsa de frutos secos a medio comer estaba sujeta en la encimera de la cocina, una botella de agua lena, una cama perfectamente tendida. Y sobre el mostrador, una al lado de la otra, las carteras de Marcus y Jenna. Dinero en efectivo dentro, tarjetas de crédito intactas, identificaciones aún en su lugar. A su lado, un celular de repuesto y un frasco de vitaminas prenatales. Habían planeado regresar. Esta no era una pareja que se escapó, pero desaparecieron por completo. Sin desorden, sin forcejeo, solo la ropa que llevaban puesta y el único teléfono, el que había enviado ese último y hermoso mensaje. El desierto no ofrecía respuestas. La duda que lo cambió todo. Equipos de búsqueda y rescate desplegados, drones, pero guardabosques voluntarios. Mientras tanto, los investigadores profundizaron en la vida de la pareja. Nada parecía fuera de lugar, hasta que un detective de delitos financieros realizó una investigación más profunda de Marcus. Había estado ocultando algo.
A pesar de sus cuentas bancarias normales, Marcus estaba ahogado en deudas privadas, préstamos con altos intereses, prestamistas de dinero en efectivo, préstamos desesperados, y estaba al borde del impago. De repente surgió una teoría más oscura. ¿Qué hubiera pasado si Marcus hubiera perdido la cabeza? ¿Qué pasaría si la luna bebé fuera una tapadera? ¿Qué pasaría si, sabiendo que su mundo se estaba derrumbando, Marcus hubiera hecho algo impensable? Luego vino una pista. El hombre de la gasolinera. 2 días después de la desaparición, un empleado de una gasolinera de un pueblo polvoriento a más de 100 millas de distancia llamó a la línea de información. Había visto a un hombre que se parecía a Marcus. Estaba nervioso, no dejaba de mirar por encima del hombro. Pagó la gasolina con billetes arrugados. Compré un teléfono quemador. Y un atlas de carreteras, un mapa impreso al estilo antiguo del suroeste de Estados Unidos. La compra fue sobresaliente y nadie compraba atlas de papel. ¿Estaba Marcus huyendo? Los investigadores así lo creyeron. Nació la teoría, una discusión, un asesinato, un entierro en el desierto y un hombre que desapareció en la noche. A Chloe, cuando le contaron esta historia, no le creyó ni una palabra. Construyó la cuna con sus propias manos, le leía cuentos a la bebé todas las noches, daría la vida por ella, no huyó, no le hizo daño, la amaba. Pero el caso se ralentizó, luego se estancó. Y así, sin más, hizo frío. Parte 2, el secreto dentro de la furgoneta, la camioneta que esperaba. Pasaron los años. La autocaravana había permanecido intacta en un depósito de combustible, acumulando polvo y gastos de almacenamiento, una cápsula del tiempo celada en silencio. A finales del verano de 2017, casi 6 años después de la desaparición de la pareja, el condado se preparaba para liberarla. Como pariente más cercano, Chloe fue notificada. Debería haber sido simplemente otro cierre doloroso. Pero antes de poder devolver la furgoneta, había que realizar una última inspección. Se le asignó la tarea a un joven agente, un agente meticuloso que apenas era novato cuando se conoció el caso. Subió a la furgoneta descolorida por el sol y empezó a marcar los artículos de la lista original del inventario. Sacos de dormir, estufa, linterna. Todo estaba exactamente donde lo habían dejado. Entonces sus dedos rozaron algo extraño. El compartimento oculto. Una costura del gabinete parecía incorrecta, demasiado lisa, demasiado perfecta. No había espacio donde debería haber uno. Él le dio un golpecito. El sonido era hueco. No es parte de la camioneta. Algo detrás de ella. Deslizó suavemente un destornillador en la costura y lo giró. Hacer clic. El panel se abrió de golpe. Dentro había un tubo cartográfico gris e impermeable, de esos que usan los arquitectos para elevar planos. Estaba herméticamente cerrado. De regreso a la estación, el contenido fue desenrolado sobre una gran mesa. No eran guías de viajes. No eran mapas de acampada. Eran estudios geológicos. Mapas topográficos muy detallados de una zona remota de Joshua Tree, lejos de cualquier sendero conocido. Un lugar con el que ningún turista se toparía jamás. Y estaban cubiertos de notas, letras diminutas a lápiz, técnicas crípticas, diques de pegmatita, posible monacita. Comprobar si el aluvión flota. No era ninguna tontería. Se trataba de un lenguaje de prospección. Las marcas de alguien que buscaba minerales de tierras raras. De repente, Marcus ya no era solo una persona desaparecida. Era un hombre con un secreto. La teoría se desmorona. Los detectives trajeron a un profesor de geología de una universidad cercana. El quedó atónito. Estos no son dibujos de aficionados, dijo. Son detallados, casi profesionales. Quien los hizo sabía lo que buscaba. Pero una cosa estaba clara. No se trataba de un interés casual por las rocas. Marcus tenía una misión. La idea de que era un fugitivo que huía de deudas ahora parecía risiblemente incompleta. No escapaba de nada. Estaba persiguiendo algo. ¿Pero qué? Y lo más importante, alguien estaba intentando detenerlo. La pista que no condujo a ninguna parte. Los investigadores organizaron una búsqueda específica en el área marcada en los mapas. Una sección accidentada del Parque Lena de Canones que parecía la superficie de otro planeta. Los equipos de búsqueda pasaron 3 días peinando el terreno. No encontraron nada. Sin huesos, sin ropa, sin equipo, ni rastro de Marcus ni de Jenna. Los mapas, que antes eran una bomba, se convirtieron en otro callejón sin salida. Una pista profunda sin respuesta. El caso fue actualizado. Los mapas fueron fotografiados, selados en bolsas de evidencia y el archivo fue archivado nuevamente. Y así, el desierto volvió al silencio. El caminante. Octubre de 2022. Derek Vincent, ingeniero de software de Seattle, viajó solo a Joshua Tree,
Quería descansar de las pantallas, la lluvia y el ruido. Era experimentado, cauto, aventurero pero no imprudente. Una mañana se desvió del sendero, solo un poco. Siguió la forma de una formación rocosa hacia un grupo de rocas de granito. La naturaleza llamó. Buscando un lugar privado, entró en una cuenca poco profunda cerca de las rocas y vio algo extraño. El terreno parecía removido, revuelto, como si un coyote hubiera estado cavando. Un destello blanco llamó su atención. ¿Hueso? Pues ahora se acercó un paso más y lo empujó con su bota. La arena cedió. Y fue entonces cuando lo vio. Una curva familiar y aterradora. Era una costilla. Los huesos debajo. Las manos de Derek temblaban mientras llamaba al 911. En cuestión de una hora llegaron los guardaparques. Confirmado restos humanos. Establecieron un perímetro y llamaron al equipo forense. Esto ya no era una búsqueda, era una excavación. Los arqueólogos forenses trabajaron lenta y metódicamente, utilizando quepilos, palillos de dientes y pequeñas paletas. Revelaron un esqueleto casi completo, sentado en posición fetal. Cabeza gacha, brazos encogidos, el cráneo intacto. Luego otra pausa. Algo estaba dentro de la cuna pélvica. Huesos más pequeños, diminuto. Demasiado pequeño para ser un adulto. Un segundo esqueleto fetal delicado. Un niño. Todavía en el útero. Jenna Dinger y su bebé nonato finalmente fueron encontrados. El caso se reabre. El departamento del sheriff instaló. El expediente, que una vez estuvo enterrado en un callón, de repente volvió a estar activo. El descubrimiento hizo añicos la teoría vigente, que Marcus había matado a Jenna en un ataque de ira y luego había huido. Esta tumba fue deliberada. Se requirió planificación. ¿Quién la enterró aquí conocía íntimamente el desierto? ¿Y las coordenadas GPS exactas de la tumba? Coincidía, casi a la perfección, con uno de los círculos dibujados a mano en los mapas geológicos ocultos de Marcus. Marcus no solo había estado allí, él lo había mapeado. Tenía una razón para venir a ese lugar. La pregunta ya no era si Marcus estaba involucrado. La pregunta era quién más había estado allí y qué pasó después. Parte 3. El polvo que decía la verdad, un nuevo comienzo. Con los restos de Jenna encontrados y el bebé aún dentro de ella, todo el caso pasó de la teoría a la realidad. Esto no fue una desaparición. Esto fue un asesinato. Y no un acto de violencia lleno de pánico, sino algo mucho más escalofriante. La ubicación de la tumba estaba en lo profundo de una sección remota y casi inaccesible de Joshua Tree, y coincidía con una de las zonas del mapa marcadas a mano por Marcus Dinger. No fue aquí donde simplemente ocurrió algo. Este era un destino. Los detectives formaron un nuevo grupo de trabajo. Una mirada nueva, nueva tecnología, viejas frustraciones. Todo lo que creen saber se había ido. Era hora de empezar de nuevo. El esqueleto habla. El cuerpo de Jenna llevaba 11 años en el desierto. El tejido blando había desaparecido. El aire seco solo había preservado el hueso. No hay signos evidentes de violencia. No hay costillas rotas. No hay agujeros de bala. No hay heridas defensivas. Un testigo silencioso. Pero el antropólogo forense del caso se negó a aceptar el silencio. Se concentró en el cuello. En concreto, las vértebras cervicales, el lugar con mayor probabilidad de encontrar evidencia de estrangulamiento, asfixia o presión. Recogió muestras microscópicas de la superficie del hueso y las colocó bajo un microscopio electrónico de barrido. Y fue entonces cuando lo vio. El polvo. La matriz ósea estaba cubierta de algo antinatural, diminutas partículas metálicas. No arena, no suelo, pero polvo, granular, denso, extraño, una sustancia que no pertenece al cuerpo humano. Las partículas fueron enviadas a un laboratorio especializado. Los resultados llegaron en una semana. Thorite, un mineral de tierras raras radiactivo, tóxico, valioso y que solo se encuentra en un puñado de lugares en América del Norte. Uno de esos lugares, exactamente donde había sido enterrado el cuerpo de Jenna. Thorite no fue solo una coincidencia, era una firma. Eso significaba que quien mató a Jenna no solo conocía el desierto, había estado trabajando en él, minándolo. Prospección de hielo. Esto no fue casualidad. Esto estaba conectado. Motivos enterrados. Ahora el grupo de trabajo vio todo bajo una nueva luz. Marcus no era un hombre que huía de la ruina financiera. Era un hombre que había descubierto algo peligroso y alguien quería que desapareciera. Comenzaron a reconstruir su vida empresarial. Desde antes de la luna de miel. Revisaron cada cuenta, sociedad y contrato. Y fue entonces cuando reapareció un nombre familiar. Leland Croft. Ex socio comercial de Marcus. En teoría, su relación terminó sin problemas. Croft incluso concedió una breve entrevista en 2011,
expresando su conmoción y tristeza. Pero ahora todo en él parecía sospechoso. El otro hombre. Los detectives construyeron un nuevo perfil de Croft. En la superficie, un consultor. En realidad, un geólogo aficionado obsesivo. Los registros de tarjetas de crédito antiguas revelaron compras por pulidores de rocas, contadores Geiger, software de estudios geológicos, revistas de minería raras. No era solo curiosidad. Fue investido. Las notas en los mapas de Marcus no estaban en el idioma de Marcus, eran del de Croft. Quedó claro que Marcus no había sido el que perseguía un secreto. Él era quien intentaba detenerlo. El verdadero plan. Todo encajó. La luna de miel del bebé no fue solo un viaje, fue una confrontación. Probablemente Marcus trajo a Jenna con la promesa de una escapada relajante, pero su verdadero objetivo, confrontar a Croft, reunir las pruebas definitivas y desmantelarlo. Había construido compartimentos ocultos en la furgoneta, guardaba los mapas, tomaba notas. Es posible que incluso haya planeado entregarlo todo a las autoridades federales. Pero nunca tuvo la oportunidad. El fantasma de la gasolinera. Quedaba una última pregunta. ¿Qué hay del avistamiento en la gasolinera? El hombre nervioso que se parece a Marcus. Los detectives volvieron a examinar las imágenes granuladas. Gracias a la mejora de la inteligencia artificial, pudieron vislumbrar con mayor claridad la complexión, el modo de andar y la postura del hombre. No fue Marcus, era Leland Croft. Misma complexión, rostro parecido, solo lo suficientemente borroso como para confundir. Todo había sido una mala dirección. Croft había preparado la aparición de Marcus cuando huía. Compró un teléfono quemador y un viejo atlas de carreteras, y luego desapareció. Él no solo cometió un asesinato. Él incriminó al hombre que mató. Y funcionó durante 11 años. La confrontación. Croft era ahora el principal sospechoso. Los detectives lo encontraron regentando una ferretería en Oregón. Tranquilo, modesto. Cuando se acercaron a él, aceptó entrar. Al principio estaba compuesto, ensayado. Pero cuando le mostraron los mapas geológicos, el análisis de la torita, las imágenes mejoradas de la gasolinera, la huella encontrada dentro de la camioneta, su expresión se quebró. Y luego lo dijo. No se suponía que la trayera. Parte 4. El pozo debajo de la superficie la confesión. En la gris y estéril sala de entrevistas, los hombros de Leland Croft se hundieron. La máscara finalmente se había caído. Su voz se quebró mientras hablaba. Las palabras salieron a borbotones después de 11 años de silencio. Marcus lo había confrontado. Había encontrado los mapas, los datos de prospección, las muestras de torita. Estaba dispuesto a exponerlo todo. La reunión en el desierto había sido idea de Croft, un último esfuerzo para convencer a Marcus de que diera marcha atrás. Pero Marcus no se rindió. Entonces Croft se quebró. Lo golpe, susurró, con el mazo, cayó al suelo, no se movió. Y luego, Jenna, de pie afuera de la camioneta, mirando fijamente, horrorizado. Lo vio, dijo Croft con voz entrecortada, no sabía qué hacer. Él afirmó que entró en pánico. Él la mató también. Luego la enterró en el pozo que Marcus había inspeccionado originalmente. La mentira que funcionó. Croft había regresado al cuerpo de Marcus más tarde, arrojándolo al pozo de una vieja mina que conocía íntimamente. Al día siguiente, condujo hasta una gasolinera situada a más de 160 kilómetros de distancia. Se aseguró de que las cámaras lo vieran. Compró gasolina en efectivo, un teléfono prepago y, lo más importante, un atlas de carreteras. Mantenía la cabeza gacha, encorvado de hombros. Se parecía lo suficiente a Marcus como para que el engaño se hiciera notar. Y durante más de una década así fue. No solo había cometido un asesinato, había construido una ilusión magistral. Convenció a las fuerzas del orden, a los medios de comunicación e incluso a una parte del público de que Marcus había matado a su esposa y había huido. Y luego desapareció de toda sospecha. La recuperación. Con la confesión de Croft, el caso no estaba cerrado, todavía no. El cuerpo de Marcus Dinger no había sido encontrado. El pozo que describió Croft estaba en un rincón irregular del parque, rodeado de otras minas abandonadas hacía mucho tiempo debido a la prospección de décadas pasadas. Peligroso, profundo, mortal. El acceso humano era imposible. Entonces el grupo de trabajo reunió a un equipo de expertos universitarios en robótica, ingenieros equipados con drones diseñados para el descenso vertical en entornos inestables. Durante 2 días, el equipo bajó pequeños drones con cámaras de alta resolución a todos los pozos que Croft podía recordar. Cada descenso era igual. Paredes de piedra tosca, madera podrida,
raíces enroscadas, restos de animales. Hasta que un dron le legó al fondo de un estrecho pozo de 150 pies. Allí, parcialmente enterrada bajo las rocas caídas y las vigas astiladas, había una forma humana, esquelético, todavía vestido. Habían encontrado a Marcus. La recuperación final. Un equipo de recuperación utilizó equipo especializado, arneses, poleas y extrema precaución, para sacar a Marcus de vuelta a la superficie. El proceso tomó horas. Cuando el sol se puso, proyectando sombras profundas sobre la tierra seca, su cuerpo volvió a la luz del día por primera vez en más de una década. Los registros dentales lo confirmaron. Se había encontrado la última pieza que faltaba. La historia fue completa. Marcus finalmente quedó libre de la mentira. El juicio. Con la confesión grabada de Croft, la evidencia forense y la recuperación de ambas víctimas, el caso pasó a juicio. El jurado fue unánime. Culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Leland Croft fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, sin acuerdos y sin posibilidad de libertad. En el tribunal, Chloe dio una declaración de impacto que dejó en silencio a la sala. No solo mataste a mi hermana y a su bebé. Hiciste que el mundo creyera que el hombre que los amaba lo hizo. Nos dejaste con vergüenza, dudas y dolor, todo porque no quisiste que se descubriera tu pequeño secreto. Pero adivina que, aún lo era. El peso de la verdad. La familia Dinger no celebró. No hubo alegría, solo alivio. El cierre no legó con la victoria, sino con la verdad. Finalmente habían respondido la pregunta que los había perseguido durante 11 años. Y habían limpiado el nombre de Marcus, no solo legalmente sino públicamente. Él no era un fugitivo. Era un futuro padre que murió intentando proteger a su familia. Parte 5. La tumba, el legado y el fantasma que no permaneció en silencio el último viaje a Joshua Tree. No hay ningún monumento conmemorativo donde murieron Jenna y Marcus Dinger. Sin placa, sin marcador, sin piedra grabada con nombres. Solo el viento, las rocas, el silencio. Pero los excursionistas que conocen la historia, a veces dejan pequeños montones de piedras, una para Jenna, una para el bebé y una para el hombre falsamente acusado. Está tranquilo, pero no se olvida. Una hermana que no me soltaba. Chloe visitó el lugar en el aniversario de su desaparición. No trajo equipo de cámara, no hubo discurso. Solo una pequeña figura de madera talada por Marcus años antes y una copia doblada de la última foto que Jenna envió. Los colocó junto a un montón de piedras del desierto y susurró. Te dije que te encontraría. Chloe nunca dejó de creer en su hermana, ni en Marcus. Ella luchó durante una década de dudas, malos titulares y pérdida de interés. Cuando el caso estaba sin resolver, ella lo mantuvo vivo. Cuando el sistema dejó de hacer preguntas, ella preguntó más fuerte. Y cuando la mentira se hizo más fuerte que la verdad, ella la hizo añicos. La fundación. En los años transcurridos desde el juicio, Chloe fundó una organización sin fines de lucro en nombre de Jenna. Su misión: apoyar a las familias de las personas desaparecidas durante mucho tiempo, especialmente cuando las versiones oficiales parecen erróneas. Ha ayudado a familias a navegar por archivos de casos sin resolver, encontrar especialistas forenses y acceder a recursos legales que la mayoría no puede costear. Da conferencias, organiza sesiones de preguntas y respuestas con detectives, y nos recuerda una lección. Se te permite cuestionar la primera historia que te cuentan, especialmente cuando lo que está en juego es la vida o la muerte. Una lección escrita en el polvo. El caso Dinger ahora se enseña en seminarios policiales. Es una lección sobre los peligros de las suposiciones. Marcus Dinger parecía un sospechoso en el papel. Deuda secreta, ubicación remota. Desaparición, un testigo que dice conocerlo bien, pero la verdad era mucho más compleja. Él no estaba huyendo de su vida, estaba corriendo hacia él, hacia la paternidad, hacia la justicia, hacia lo correcto. Y eso lo convirtió en una amenaza para alguien que tenía todo que perder. La verdadera historia. Cuando la historia se conoció por primera vez, los titulares de las noticias llamaron a Marcus asesino. Cuando encontraron su cuerpo, imprimieron retractaciones. Pero las retractaciones no reciben la misma atención. Por eso esta historia tenía que ser contada una vez más completa, con cada giro, cada pista y cada momento tranquilo entre ambos. Porque detrás del misterio había un hombre que taló un pesebre a mano. Una mujer que todavía sonrió para la última foto. Y un niño que nunca tuvo la oportunidad de respirar. Una verdad final. En una entrevista final con un periódico local, le preguntaron a Chloe qué le gustaría que la gente recordara. Ella hizo una pausa. Entonces respondió: que el desierto no guardó su secreto. Lo intentó durante años, pero el amor era más fuerte, y aún en silencio. Marcus seguía hablando.
Si esta historia te conmovió, si te recuerdo porque la verdad importa. Incluso cuando está enterrada, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Contamos historias reales que van más allá, porque el silencio nunca debería tener la última palabra. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías creído? ¿La foto de la gasolinera o la del hombre que taló belenes? Gracias por ver.